es básicamente, ¿no? Agua, es un medio acuoso. Y el colesterol, para poder circular por sangre, necesita un vehículo, un transporte. Lo transporta una proteína. Está la lipoproteína HDL y luego la LDL. El dimecres 16 de desembre es va realitzar una xerrada al Casal de la Gent Gran sobre alimentació i salut, més concretament sobre el colesterol i les formes de fer front a la seva vessant negativa, coneguda com LDL. A la xerrada, duta a terme per un especialista en salut i nutrició de Danone, es van donar pautes per tractar-lo. Els prop de 20 assistents van descobrir com, per exemple, no tots els greixos són dolents per l'organisme, com ho demostren els pertanyents al peix blau, alguns olis o els fruits secs. Aquells que perjudiquen la salut i eleven els nivells de colesterol nociu són els embotits, les patates xips, la bruixeria, la mantega o margarina i els aliments precuinats. Contràriament al que molta gent pensa, el colesterol en determinades quantitats és fonamental per a la vida, ja que ajuda al cos a produir hormones i vitamina D. Ajuda a formar la bilis i a mantenir l'estructura de les cèl·lules, però en excés pot obstruir les artèries. Per combatre el colesterol dolent és molt important la fibra. Per això, la importància de consumir cereals integrals i llegums és fonamental. Es recomana consumir algun tipus d'aliment integral cada dia, independentment de si es té colesterol o si es pateix, per exemple, restrenyiment. L'especialista en nutrició Camila Rolón va assenyalar la importància de vigilar el colesterol per arribar ben equilibrats a unes dates tan assenyalades com és el Nadal. De poder llegar, que decimos siempre, de cara a las Navidades con los depósitos vacíos. Y luego ya veremos después de Navidades qué dieta nos vamos a plantear, porque plantearse dietas para Navidades es difícil. ¿Qué tipos de ejemplos daréis o de dietas para hacer un pequeño seguimiento? Vale, en cuanto para prevenir el colesterol o para reducir si lo tenemos elevado, damos unas pautas que no son más de pautas de hábitos de vida saludable, desde promover más la actividad física, también a nivel de alimentación potenciamos mucho la fibra, también potenciamos las vegetales, verduras y frutas, conseguir 5 raciones al día, y bueno, el aumento de las legumbres. Hacer el aporte de pescado azul también es muy importante para nivel cardiovascular y bueno, simplemente son pautas de vida saludable, pero remarcamos cosas cardiovasculares que irán muy bien. Un puñadito de frutos secos cada día, sobre todo nueces. Y bueno, simplemente es también ver que, bueno, en el caso que venimos hoy de Danone, pues hay diferentes ayudas, además de todo lo que podemos hacer a través de la alimentación, que es básico, pues podemos tomar diferentes productos que contienen esteroles vegetales, que también son una ayuda a nivel del intestino, pues a reducir el colesterol, porque hace que absorbamos un pelín menos. El colesterol únicamente se encuentra en alimentos de origen animal. En el mundo vegetal no hay colesterol. Vemos entonces aquí la corrección y vemos que todo lo vegetal no contiene. El aguacate es cierto que es un fruto y es graso, pero no tiene colesterol. De hecho, las grasas que contienen el aguacate son cardiosaludables, son grasas buenas. Y todo lo que es animal claramente contiene. Se destacan las carnes blancas, como el pavo, el pollo y el conejo, tienen muchísimo menos colesterol que no las rojas. Por eso las rojas, ¿cuántas veces a la semana se han de tomar? 2. Mejor una. Mejor una. 2 como mucho. Y las blancas podemos tomar 3 veces a la semana. Pescados, 3-4 veces a la semana. Vale, a ver si el chocolate que nos sale aquí, ¿tiene colesterol o no? Claro que sí. ¿Sí? ¿O no? Depende de cómo lo habrán hecho, sí. Bueno, si es de cacao. Muy bien. El cacao en sí es un vegetal, no tiene colesterol. Si es chocolate negro, está claro que sí contendrá grasas, azúcar, pues se sabe controlar, pero no tendrá colesterol. Ahora, si es chocolate con leche, tendrá el colesterol de la leche. ¿Sí? Muy bien. También tenemos que saber y tener en cuenta que el colesterol que llega a mis arterias, que luego puede estar alto, no solo es el que ingerimos con los alimentos, el colesterol dietético, sino el que nuestro propio hígado produce. Todas las personas, ¿sí?, en nuestro hígado producimos colesterol. Todos. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que suele ser ya por un fallo genético, ¿sí?, por hipercolesterolemia familiar, suele ser que tienden a fabricar más colesterol que otras personas.
Dependiendo del caso, esto ya lo decía el médico, puede ser que tome algún tipo de medicación. Porque estas personas, aunque no tomen nada de colesterol de su dieta, puede ser que lo tengan muy elevado porque su hígado lo produce en gran cantidad. Con esto, que conozco muchos, que hago dietas a muchas personas que me dicen, bueno, ¿qué más da la dieta si yo ya lo fabrico? Claramente, tanto el del hígado como el de la dieta llega al intestino, parte se elimina por las heces, pero gran parte, toda, ¿sí?, va a ir al torrente sanguíneo. O sea que aunque yo lo fabrique en el hígado, tengo que cuidar muy bien la dieta, y aún más. Per controlar els nivells de colesterol és imprescindible portar uns hàbits de vida saludables, fent dietes riques en fruites i verdures, en cereals integrals i llegums. Cal consumir productes làctics desnatats i utilitzar l'oli d'oliva per cuinar i amanir. El peix blau hauria de consumir-se 2 o 3 vegades per setmana, a més de fruits secs i un màxim de 3 o 4 ous setmanalment. El major risc de l'excés de colesterol són les malalties cardiovasculars, que es produeixen quan el colesterol dolent s'acumula i obstrueix les artèries. Aquest és l'únic símptoma de l'excés de colesterol, ja que no dona avisos previs de la seva existència una vegada dins del nostre organisme. Puedo conseguir proteínas de tan buena calidad como se tomaría pues carne o